Muy buenos días, señoras, Shabbat Tov a todas. Hoy continuamos con el capítulo 142. Estamos en la mitad del capítulo que empezamos la semana pasada. Hoy martes 15 de Kislev, correspondiente al 28 de noviembre. La clase de hoy dedicada al Refuah Shelema de Yehoyada Yada Kasava Cohen Ben Faride, Eliyahu Ben Simha, y obviamente para noticias buenas continuas viniendo de Eretz Israel por los hostages, por los soldados y el pueblo de Israel donde quieran que estén. Entonces hablamos en la introducción del shiur de la semana pasada. La introducción, como dice brevemente, cuando estamos atrapados y sin salida, nos ponemos totalmente a merced de Hashem, de Dios. No obstante, incluso cuando el camino por recorrer parece libre de obstáculos, esto solo se debe que Dios lo despejó para que alcancemos el éxito y la felicidad. Este capítulo fue uno de los capítulos que los Hajamim de Eretz Israel dijeron que la persona lea cada día, incluido también el capítulo 121, que es el famoso Shir Ma'alot, el 130, el 142, y también se agregó el 91, que es un capítulo de Tehilim también de protección y de salvación. Hoy vamos a tratar, Be'ezat Hashem, de concluir este capítulo. Lo dejamos en el versículo número 6, creo que es Za'akti. Ahí está. Za'akti eleja Hashem. Clamé por ti, Hashem. Amarti, dije, Atamahsi, tú eres mi refugio. Helki be'eres Ahaim, mi porción en la tierra de los vivos. Hakshiva el rinati, atiende el clamor. Kidaloti meod, pues se me ha rebajado mucho. Hasileni melodefai, rescátame de mis persecutores. Kiamesu mimeni, pues son más fuertes que yo. Josía mi mesger nafshi, libera del confinamiento mi alma. Lehodot et shemeja, para poder reconocer tu nombre. Vi actiru sadikim, conmigo se coronarán los justos. Kitigmol alay, cuando concedas la benevolencia hacia mí. Si nos fijamos brevemente en los footnotes, en los comentarios de abajo, hay tres notas. Helki be'eres Ahaim, mi porción en la tierra de los vivos, incluso en este mundo. La vida solo tiene trascendencia y significado si nos acercamos a Dios, que es obvio. Lehodot, para poder reconocer en público que tú me rescataste de una muerte segura, a quien deposita su confianza exclusivamente en ti. Vi actiru sadikim, conmigo se coronarán los justos cuya vida se caracteriza por su confianza absoluta en Dios, se regocijan por cada salvación milagrosa que reivindica dicha confianza a los ojos del mundo. Estamos leyendo estos versículos que tienen varias palabras interesantes, pero obviamente vamos a darle un chancecito al Meam Lo'ez, que él dé sus explicaciones profundas. Dice aquí, primero que todo, dice David Amelech, dice, el Yehudí a través de su historia siempre se encuentra aislado del mundo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? No es que tenemos muchos fieles y tenemos seguidores en el mundo. Sí, Baruch Hashem, hay algunos países que están dando mano a Israel, que están avalando a Israel, pero mismo Estados Unidos, ¿ok? Que da permiso, sigan la tregua, paren de luchar. O sea, son todos movimientos que son, como se dice en inglés, mixed feelings. No estamos muy claros si lo que está pasando en Israel es bueno. Lo único bueno que está pasando es, obviamente, que Baruch Hashem se están salvando a los hostages y que Baruch Hashem, esperemos que no haya más casualties de los soldados. Tristemente se perdieron casi 70 soldados. Estos son los números oficiales. Uno ya es mucho, pero 70 solamente en el campo de batalla.
Todavía faltan los desaparecidos y los cuerpos que no están siendo identificados, y obviamente todavía hay varias docenas de rehenes en la mano de nuestros enemigos. Entonces, si el parar del fuego, mejor dicho, el cese de fuego puede traer semejante salvación, Hazaku Baruch, estamos contentos, pero el peligro, tristemente, sigue emergiendo. Entonces aquí dice David Amelech que el pueblo de Israel entiende a través de la historia de que estamos solos. Solamente Akadosh Baruj Hu nos libera y nos salva. Es lo que dice la Mishnah en Masejet Sotá. La Mishnah Masejet Sotá habla de varias señales de que el Mashiach está a punto de llegar. Y obviamente, por más que a través de la historia cada generación tuvo su esperanza y su expectativa que venga el Mashiach en esa época de ellos, pero al final de cuentas no vino. Que sí que nosotros somos la primera generación que Be'ezat Hashem tenga el zehut de que venga el Mashiach en nuestros días. Ahora, no piensen que en las generaciones anteriores no pensaban como pensamos nosotros hoy, pero las generaciones anteriores ya no están más aquí en el mundo. Estamos nosotros, que dice el Pasuk, Haim Kulechem Ayom, los que estamos aquí, los que no están aquí, Alem Shalom. Pero la Mishnah en Sotá dice cosas que capaz nosotros nos podemos identificar. Número uno, la inflación. Hoy la palabra inflación no es solamente para Sudamérica. Todo el mundo está afectado por la inflación. Mismo en nuestro país, en Eretz Israel, en Europa, en Sudamérica es un menú diario. Pero en Estados Unidos, decir la palabra inflación nunca tomó la fuerza que tiene hoy. Número uno. Número dos, corrupción en los gobiernos. No es nuevo. Siempre existió. Pero tristemente, cuando hablamos de situaciones a nivel mundial, también hay preguntas que uno tiene que no hay explicación. Otro tema que la Gemara habla, el tema de la inmigración ilegal. Lo está escrito en el comentario de la Mishnah. Dice que todos estos detalles van a pasar hasta que llegue el Mashiach. Por ejemplo, la plata no tiene valor. Ya lo estamos viendo. La devaluación de la plata es obvia en todo el mundo. Número 4, hay como 12 o 13 conceptos. Otro concepto es que la gente va a vivir sin plata. ¿Qué quiere decir? Con la tarjeta de crédito. Eso es lo que significa. Que no va a haber plata en el bolsillo. Abda peruta minakis. La cash, el efectivo, no tiene mucha fuerza. La gente, ¿cómo vive? Tarjeta. Ni cheques. O sea, sí, cheque existe, pero es un papel. El plástico es un plástico. Cuando escribieron la Mishnah que la plata va a desaparecer del bolsillo, no existía ni el cash, ni cripto, ni transferencias, ni Zelle, ni Venmo, ni nada. Hoy, todo lo contrario. O sea, que la Mishnah nos da varias señales, varias señales que el mundo va a experimentar ciertos cambios a nivel mundial para entender que uno va a tener un cuadro gris oscuro, más o menos, que fue lo que oímos el domingo de noche en la clase que tuvimos con Adam Mansur, que habló del concepto de la oveja blanca siguiendo al cordero, no al cordero o al no sé cómo se dice, el goat, que es de color de piel, la cabra. Gracias. Dice que la oscuridad antecede al día. Quiere decir, cuando Hashem creó el mundo, ¿qué dice el Pasuk? Vahi Erev, Vahi Boker. Primero se oscureció, después salió la luz. La Gemara explica que esto también se entiende antes de la llegada del Mashiach, que va a haber un proceso de oscuridad y nadie minimiza Haz Shalom, que lo que el pueblo de Israel experimentó y vio y vivió
tristemente en la época del 7 de octubre. Fue una cosa impactante para el mundo. Obviamente nadie puede minimizar lo que pasó en el Holocausto hace más de 70 años, pero el mundo no tenía al principio tanta noción de las atrocidades que fueron cometidas instantáneamente como tenemos hoy. Esa es la diferencia de hoy a 70 años atrás, que lo que pasa en un minuto, el mundo entero lo ve, el mundo entero se entera. ¿Qué es lo que hizo Israel? Empezó a invitar a diplomáticos y le muestran la crueldad, obviamente, que lo que han hecho Hamas, y obviamente se trata de invocar la misericordia del mundo o la simpatía del mundo. Pero como aquí dice David Amelech, dice, yo me considero, ¿cómo se podría decir? Dal meod, me considero muy pobre, umehosar onim, y no tengo méritos. Y dice que David Amelech, solamente a Kadosh Baruj Hu nos puede salvar. Y David Amelech aquí dice lo siguiente, en bima'asim, David Amelech dice, no tengo suficientes misvot en mi cuenta para justificar tu milagro hacia mí. Entonces imagínense, si así lo dice David Amelech, ¿qué nos queda para nosotros? Pero aquí David Amelech nos da una gran fórmula que dice, Hakshiva el rinati kidaloti meod. Volvemos de vuelta a la traducción, atiende a mi clamor, pues se me ha rebajado mucho. ¿Qué se le rebajó? ¿Que perdió de peso David Amelech? Dice, no, el balance de las misvot. El balance de mi cuenta de las misvot está muy bajo. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un milagro que nos pasa, ese milagro viene con un costo. No es automático. Por eso dice el Talmud, en Somjim Alanes. Uno no puede apoyarse sobre un milagro. ¿Qué quiere decir no me apoyo sobre un milagro? Obviamente hay milagros que nos pasan todos los días. Hay milagros obvios, hay milagros visibles y hay milagros invisibles. Que uno piensa que no pasó nada hoy, tranquilo, no pasó nada. Salí de mi casa, vine, fui a trabajar, viajé, subí al avión, bajé el avión, fui al mercado, volví a mi casa. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo no pasó nada? Tuviste 10 milagros. Primer milagro es que volvió uno a la casa vivo, enterito. ¿Cuánta gente sale y no vuelve? Tristemente. ¿O cuántas situaciones Hasbe Shalom pueden pasar en la vida de una persona que la vida le cambia de un instante al otro? De un minuto al otro la vida le puede cambiar al ser humano, Hasbe Shalom. Ahora, la Gemara nos dice, en Somjim Alanes, uno no se puede apoyar en un milagro. ¿Qué quiere decir? Uno no puede actuar de una manera fuera de control o irresponsable diciendo, Dios me va a hacer un milagro. Uno no puede decir, voy a cruzar la calle sin mirar, voy a leer Tehilim mientras que cruzo la calle y como estoy leyendo Tehilim, Dios me va a cuidar, no me va a pasar nada. Eso se llama Hasid Shoté, un piadoso bobo, estúpido. Y a mí no me gusta usar estas palabras, pero así la Mishnah lo llama, Hasid Shoté. En inglés se dice a pious fool. Un Hasid, una persona piadosa, pero tonta. ¿Por qué? Dice, hay un momento para leer Tehilim y hay un momento de cruzar la calle. Cuando tú cruzas la calle, tienes que estar atento al tráfico, a los coches, etc. Y cruzar en la esquina, no en ángulo. Y cuando hay un stop sign, hay que parar también. No está de adorno el stop sign. Cuando uno maneja, hay gente que maneja y se olvida de ver el stop sign. Un día yo paré a una persona y le pregunté, ¿por qué tú manejas así? No, estoy yendo a la sinagoga. Le dije, ¿tú crees que hiciste una misvá? Me dijo, claro. Le dije, yo pienso que hiciste un súper pecado. No le gustó lo que le dije. Dice, ¿cómo puedo hacer pecado si estoy yendo a la sinagoga? Hiciste el pecado de no ser responsable con la vida. Entonces la Torá, ¿qué te dice? Sé normal. Ahora, si la persona hace su esfuerzo y Hashem le hace a la persona un milagro, Hazaku Baruch, muy lindo.
pero que una persona del comienzo actúe de una manera que no es la sensata o la adecuada, pensando que un milagro le va a pasar, la Gemara dice, no te apoyes, porque capaz que tú no tienes suficiente crédito en la cuenta de Misbot para que te hagan milagros. ¿Por qué? La Gemara dice que milagros tienen un costo. Un costo. ¿Cuánto vale subir a un avión, llegar a su lugar de destino? ¿Cuánto vale eso? La vida de un ser humano. Vamos a hacer un ejemplo básico. Una persona puede viajar pagando el boleto o tiene puntos en la cuenta. Tiene mileage, ¿no? ¿Saben lo que es eso? Estoy hablando en jeringoso. ¿Entienden? No, yo qué sé, no, me miran. Todas sus amigas, ¿no? Ah, nosotros también. Yo también, no se preocupe. Ahora yo quiero comprar un pasaje gratis. Voy a mi cuenta de millas. Si tengo suficientes millas, puedo tener un pasaje gratis, a veces dos, depende del millaje. Quiere decir que en el momento que yo activo la cuenta de puntos, vamos a poner JetBlue me puede quitar para un pasaje a Nueva York y de vuelta, puede ser 15.000 puntos. ¿Ok? Entonces tomemos ese ejemplo con las misbot. Una persona le hacen un milagro y ese milagro no es gratis. Viene con un costo. Ahora, ¿cuál es el costo? Misbot. Ahora, el problema que hay es que con JetBlue yo sé cuántos puntos me va a costar mi boleto. Con las misbot no hay un número. No hay. Puede ser que viajar a Nueva York y llegar sano y salvo me cuestan 100.000 misbot. ¿Y qué pasa si no tengo suficiente misbot en mi cuenta? Espero que tenga más misbot que pecados. Not even. La Gemara dice, I'm going to explain why. La Gemara dice que una persona, obviamente, como dijo aquí mi querida esposa presente, uno se apoya en Akadosh Baruj Hu que le va a hacer un milagro. Pero el Talmud, ¿qué te dice? No cuentes con el milagro. O sea, tú tienes que hacer tu ishtadlut, tu esfuerzo, como dijo aquí David Amelech. ¿Qué dijo David Amelech? Dios, soy pobre. No tengo muchas misbot. Por eso los tzaddikim no creen en sí mismos. Un tzaddik no dice, yo soy David Amelech, me sobran misbot. ¿Quién quiere misbot? Yo distribuyo misbot. Imagínense. Haz Shalom. ¿Qué dice David Amelech? Dios, tengo una cosa que nadie me la puede quitar. Mi fuerza de tefila. Pedirte a ti que me hagas un favorcito. Por eso hay un concepto que obviamente se oyen en todas las sinagogas del mundo, que uno dice la verajá del Gomel. La verajá del Gomel. Cuando uno vuelve de viaje, sale de la cárcel, estuvo secuestrado, o Hasbe Shalom, o una persona que estuvo enfermo 3 días en la cama en un hospital, o cruza el océano, por ejemplo, incluye viajar por avión, etc. Uno dice la verajá del Gomel. ¿Qué es lo que la verajá del Gomel básicamente dice? La persona le dice a Dios, Hagomel le hayavim tovot, que le da básicamente al culpable cosas buenas. ¿Quién es el culpable aquí? El viajero. Ahora Hazid, ¿qué hizo para estar culpable? No hizo nada, pero puede ser que no tenga misbot. Ahora que Dios le hizo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que el avión despegó y el avión llegó sano y salvo a su lugar de destino. ¿Qué hace la persona cuando dice Birkat HaGomel? Reconoce que la persona tuvo un buen viaje porque Akadosh Baruj Hu le hizo un milagro. Dice el Ish Masliach, hasta la que la persona no dice u oiga Birkat HaGomel, su cuenta está con descuento de misbot. Cuando la persona dice Birkat HaGomel o oye el Birkat HaGomel y dice amén, todas esas misbot que le quitaron por el milagro del viaje se la devuelven en la cuenta. Impresionante.
Impresionante. Así lo dice el Ishmasliach. Sigue David Amelech. Ahora, ¿qué pasa? Si una persona es pobre, tiene más chances que la tefilá sea aceptada que una persona que no es pobre. Porque el pobre sabe hacer tefilá mejor que una persona que no es necesitada. Porque la necesidad causa la esencia de la tefilá. ¿Me explico? No es muy complicado para entender. Entonces, ¿qué dice David? Como no tengo mis votos en mi cuenta, soy pobre. Como yo soy pobre, Hashem oye la tefilá del pobre. Así lo dice David Amelech. Tefilá le'ani. La plegaria de la pobreza, del pobre. ¿Qué dice Akadosh Baruj Hu? Hatzileni melodefai. Ahora soy pobre de mis votos. Estoy siendo perseguido. Beatá dice, Dios tiene una virtud. Que Dios siempre apoya a la víctima. Si hay una situación entre dos personas, el que sufre más tiene chances de que Hashem esté más con él que la otra persona. Interesante. Dice así, Atá, David le dice a Hashem, Mevakesh et anirdaf. En inglés se dice underdog. 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 ¿Qué significa? El perseguido. El que está más abajo, Hashem se acerca para levantarlo. Entonces dice David Amelech, soy pobre de mis votos, no tengo fuerza, mis enemigos son más fuertes que yo me considero un perseguido, soy pobre y tú me vas a salvar. Es parte de la tefilá que decimos cada Shabbat. Matzil ani vehazak mimenu veani veevion migozelo. El Shabbat, cuando van a hacer tefilá después de Nishmat, antes de Shabbat Aniim, fíjense en el versículo del Sidur. Esto está escrito en el Sidur, en la tefilá del Shabbat. Sigue aquí David Amelech. Todavía no acabé porque tengo que ir a otro capítulo para leer una cosa interesante. Si nos vamos un minuto, vuelvan por favor al capítulo 27 de Tehilim. Página 66. Página 66. Actualmente 67, pero empieza en la 66 abajo. Abajo en el último versículo dice, Alti teneni benefesh sarai, no me entregues a merced de los deseos de mis adversarios. Kikamu bi'e de sheker, página 67, primera línea encima, pues se han alzado contra mí testigos falsos, bifea jamás, y quienes respiran violencia. Aquí jamás se lo explica con la palabra violencia. Que lo vimos. Seguimos. Luleje emanti. Ay, dice David, si no hubiere confiado, lirot betuv Hashem be'eres haim, en que vería la bondad de Hashem en la tierra de la vida. Esto es exactamente lo que dijo el Pasuk. Helki, en el Pasuk que estudiamos hoy, página 393, que dice, ve'eres haim, en la vida, en la tierra de los vivos. ¿Y qué explicó abajo el comentario? ¿Cómo se determina la vida de un yehudí? Dependiendo de su conexión con Akadosh Baruj Hu. Hay una historia que pasó en una ciudad que contrataron a un jajam para la comunidad.
Comienza la gente y vamos a llamarlo el presidente de la comunidad, le dice, lo quiero llevar a un lugar. ¿A dónde lo lleva? Al cementerio. Lo lleva al cementerio. Uno que nos va a dar un tour. No lo llevan al cementerio. Ahora, qué interesante pasa en este cementerio. Que cada piedra tenía un número grabado en la piedra, en la matzevá. ¿Qué era ese número? Números. Del 1 al 10. No había mayor que el 10. Había muchos unos. Y cuando este jajam ve la piedra, ¿qué piensa? Toda la gente de este pueblo se van de este mundo muy jovencitos. Y él le pregunta al presidente de la comunidad, ¿qué son esos numeritos? Dice, no, estos son los años que vivieron todas estas personas. Entonces le pregunta, claro, le preguntan, ¿en esta ciudad todos se mueren jóvenes? ¿Hasbe Shalom? Dice, no, calculamos con qué frecuencia la persona venía a la sinagoga y estudiaba Torah, y de acuerdo a eso, le calculábamos cuántos años vivió la persona en este mundo. Interesante, que si una persona que vivió un año, ¿qué significaba? Venía a la sinagoga Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot o la fiestita de Hanukkah. 2 años, venía a todas las fiestas. 3 años, todos los Shabbat. 4 años, Shabbat y fiesta. De 5 años en adelante, calculaban los minutos que la persona venía a estudiar Torah a la sinagoga. Y es lo que dice aquí este pasuk. Dice, ¿cómo una persona se determina los años? Por ejemplo, la Gemara trae una historia, que había un grupo de Yehudim que vinieron de Babilonia a Israel y se encuentran con Rabbi Yohanan. Y le empiezan a contar cómo es la vida judía en Babilonia. Babilonia sabemos que fue el lugar del exilio del pueblo de Israel después de la destrucción del primer Bet HaMikdash por Nebuchadnezzar de Babilonia. Entonces le empiezan a contar cómo hay yeshivot en Babilonia y de repente uno dice, sí, tenemos también un grupo de gente mayor en Babilonia. Cuando Rabbi Yohanan oye que en Babilonia había gente de la tercera edad, se asombró. Dice, ¿cómo es posible de que hay gente mayor, senior citizens, vamos a decirlo en inglés, en Babilonia? Y le pregunta, ¿qué problema hay? ¿Que acaso en cada lugar del mundo no hay gente del recién nacido hasta 100 años? Dice, sí, pero la Torá habla de longevidad solamente en Eretz Israel. Es un pasuk. Lema'an irbu yemechem bime benehem. La Torá habla de vivir vida larga solamente los que están en Eretz Israel. Entonces, ¿cómo es posible de los que no están en Eretz Israel pueden vivir vida larga si le falta la esencia de la vida? Sigue indagando. ¿Qué dice Rabbi Yohanan? Ahora entiendo. Como viene la gente a la sinagoga a hacer tefilá y a estudiar Torah, eso le da vida larga a la persona. Por más que uno está fuera de Eretz Israel, así dice la Gemara en nombre de Rabbi Yohanan. Y es lo que dice aquí David Amelech, el Kiber es Ahaim. ¿Cómo determino mi presencia en el mundo físico? ¿Qué dice así? Si nos acercamos a Kadosh Baruj Hu, si uno está conectado, dijo un pasuk antes que no lo expliqué. Dice el pasuk en Perashat, en Sefer Devarim, creo. Beatem adevekim ba'Hashem Elokechem haim kulechem ayom Perashat Re'eh, creo que es. Beatem adevekim, los que se apegan ba'Hashem Elokechem, en Dios, haim kulechem ayom, meritan vida eterna. Haim kulechem ayom. Estamos vivos hoy. Pero ¿cuál es el requisito? Apegarse a Hashem.
Eso se llama midata de bekut, apegamiento. Se encuentra en la Torá en dos casos completamente separados, pero conectados. Uno es el matrimonio y uno es conectarse a Kadosh Baruj Hu. Cuando la Torá habla del matrimonio, ¿qué dice? Bedabak beishto. El marido se apega a la mujer. De bekut, lo mismo. Uno es en marido y mujer y otro es con Akadosh Baruj Hu. Por eso David Amelech aquí al final, en el último versículo que dice, Josía mi masger nafshi, libera del confinamiento de mi alma, lehodot et shemeja, para poder reconocer tu nombre. Dice aquí el Meam Loez, dice así, por más que no tengo el suficiente mérito para justificar un milagro de tu parte, pero con todo eso, hazlo para nuestra alabanza hacia ti. Por ejemplo, el Shabbat a la mañana, en la tefilá de Musaf, ¿qué decimos? Keter itenu leja. Keter itenu leja. ¿Ok? ¿Qué significa Keter? La corona. Una corona le damos a Hashem. Ahora, ¿qué es esa corona? ¿Qué piedra tiene esa corona? Zafiro, diamantes, rubí, esmeralda, ¿qué piedra tiene? La corona de Hashem no tiene piedras. ¿Por qué? Las coronas de Hashem son hechas por las misvot de la persona. Por eso la palabra Keter sí significa corona, pero el valor numérico de la palabra Keter es 620. Conectados a 613 preceptos de la Torá, más 7 preceptos de los Jajamim. En total, 620. Uno de esos 620 preceptos es Hanukkah, que la semana que viene, Be'ezat Hashem, jueves de noche, primera noche de Hanukkah. Así que Beliné del martes vamos a estudiar más de Hanukkah, pero por eso quiero acabar el capítulo hoy, etc. Entonces dice David Amelech, dice que cuando hay milagros que le pasan a cualquiera del pueblo de Israel, la alegría es para todo el pueblo de Israel. Les hago una pregunta. ¿Alguno de nosotros conoce a algunos de los secuestrados? No creo. Y si los conocemos, más fue por las fotos o por nombres que oímos, pero no sabemos ni quiénes son. Pero con todo eso nos toca el corazón. ¿Por qué nos toca el corazón? Porque no nos toca el corazón, nos toca la neshama. Es cuando uno ve que Hasbe Shalom, soldados heridos o que pierden la vida, etc. También sufrimos. ¿Por qué? Porque la neshama sufre. Por eso dice el Ben Ish Hai que es imposible esperar de que una persona en el mundo pueda hacer todas las misvot de la Torah. Si uno es hombre, no hace las misvot de las mujeres. Si uno es mujer, no puede hacer de los hombres. Si uno es menor de bar mitzvah o bat mitzvah, no tiene obligaciones. Si uno vive fuera de Israel, no hace ciertas misvot. Si uno no es Cohen o Leví, no hace ciertas misvot. Si no hay Bet HaMikdash, no hay 2/3 de la misvot. Entonces, ¿cómo uno puede hacer toda la misvot de la Torah? Dice el Ben Ish Hai, hay dos fórmulas. Una es estudiando de las misvot. Cuando uno estudia las misvot de la Torah y se hablan de temas que verdaderamente no pueden ser aplicables, ¿ok? Pero con todo eso hablamos. Por ejemplo, Shemitah, la misvá que Israel se convierte en un año sabático, no para todo el campo de Israel. Fuera de Israel, esa misvá no se aplica. Pero el hecho que hablamos de la misvá se considera como si la hicimos. Lo mismo con los korbanot, con el ketoret, con las tefilot que uno hace. Obviamente hay formas, pero dice el Ben Ish Hai, cuando hay unión dentro del pueblo de Israel, mis misvot los benefician, sus misvot nos benefician. Y todas las misvot que son hechas no se las cataloga solamente a nivel individual,
pero se las cataloga a nivel colectivo. Y una vez que se cataloga, es como un equipo de fútbol. Por ejemplo, ¿no? Juegan los partidos de fútbol o básquetbol. No dicen, este jugador ganó, este jugador perdió. El equipo ganó o el equipo perdió. Obviamente, equipos tienen buenos jugadores, o si los buenos jugadores o el jugador cometió una falla, obviamente paga el precio todo el equipo. No puede decir, no, porque este hizo un gol en contra, entonces el equipo no perdió, solamente el jugador perdió. No existe eso. Por más que sería interesante, pero en el mundo de los deportes, obviamente, es todo a nivel colectivo. Por eso los equipos se llaman equipo. Y es lo que dice el Ben Ish Hai. El Ben Ish Hai dice que cuando hay unión y hermandad dentro del pueblo de Israel, las mitzvot nos suplementan uno para adelante. Por eso dice aquí David Amelech, dice el concepto de agradecer a Kadosh Baruj Hu. Y aquí al final también trae la verajá del Gomel. La Gemara trae una pregunta. ¿Cuántas personas, oigan esta pregunta interesante de la Gemara, cuántas personas es necesaria tener para decir la verajá del Gomel? No, un minyan, exacto. ¿Cuánta gente es un minyan? 10. Y uno de los 10 puede ser la persona, by the way. Pero la Gemara dice no. Para decir Birkat Gomel hacen falta tener 12 personas. Sí. La pregunta es ¿por qué? Si para Tefila 10 hace falta, ¿por qué para Gomel hace falta 12? La Gemara trae una opinión que dice, es un pasuk. El pasuk dice así, que es el pasuk que antecede la verajá del Gomel, que lo trajo aquí el Meam Loes, Shegemalani Koltubu y Malha Koltub Sela. Ahora voy a explicar lo que significa esto. Dice la Gemara, ¿cuál es el pasuk que antecede la verajá del Gomel? El pasuk dice así, Ode Hashem bechol levav, besod yesharim be'eda. Literalmente significa, Ode Hashem bechol levav, reconoceré a Dios con todo mi corazón, besod yesharim be'eda, en la presencia de los justos y la congregación. Ahora, la Gemara hace una pregunta. Este pasuk es muy famoso, porque lo decimos cada Shabbat de tarde. En el capítulo de antes de Alenu le Shabbeach en Mincha, Aleluca, Ode Hashem bechol levav, besod yesharim be'edah. Agradeceré a Hashem de todo corazón, en el consejo significa en la presencia de los rectos y la congregación. Este Shabbat, cuando digan la Minjá, presten atención al capítulo que está antes de Alenu le Shabbeach. 111. Capítulo 111. Ahora pregunta la Gemara. Este versículo habló de dos tipos de personas. Yesharim y Aedah. Aedah, ¿qué significa? Congregación. ¿Cuánta gente es una congregación de acuerdo a la Torah? 10 personas. ¿De dónde se aprende esto? De la historia de los espías. ¿Se acuerdan cuando vinieron los espías? ¿Qué dijo el pasuk? Al matai la Aedah hará azot. ¿Hasta cuándo esta congregación malvada? De ahí se aprende el minyan. 10 personas. Hazak, no hay problema con las 10. Pero la Torah, el pasuk, me dijo también la palabra Yesharim. Significan Hajamim. Befi Yesharim titromam. Hajamim significa. Ahora, ¿qué dijo el pasuk? Yesharim. No dijo Yashar. Si el pasuk dice Yashar, es uno. Si dijo el pasuk Yesharim, son muchos. Pregúntale a Gemara. ¿Cuánto es lo mínimo de muchos? 2 personas. 2. Si es uno, es singular. Si son muchos, es plural. Entonces dice la Gemara, si seguimos la fórmula que lo mínimo de
muchos son 2, quiere decir 2 Jajamim más 10 miembros de la comunidad. Quiere decir que de acuerdo a este pasuk, ¿cuánta gente hay que tener para Birkat HaGomel? 12. Dice la Gemara, es verdad, pero no podemos decir que la verajá del Gomel va a tener más fuerza que un minyan de Shacharit, Minjá y Arvit. Entonces, por temas prácticos alágicos, la Gemara concluye, estos 2 Jajamim están incluidos dentro del minyan. Quiere decir que tenemos 8 miembros comunes más 2 Jajamim. Pregunta la Gemara, ¿y qué pasa si no hay 2 Jajamim? Si hay 8, hay 10 personas buenas de la comunidad, pero ninguno es Jajam. Hay un requisito. Que si de este grupo de 10 hay 2 personas que si uno le explica una halajá, ellos la pueden entender y llevar a cabo, califican para la verajá del Gomel. Pero si son gente que ni sabe leer, no entiende, no observa, no se puede decir el Gomel. ¿Por qué no? Voy a acabar con esto. Porque el Gomel es un concepto de multifacético. ¿Cómo funciona? Ahora voy a explicar. Hay 3 partes de la verajá del Gomel. Está la persona que dice la verajá, está el cajal que la oye. ¿Cómo es el procedimiento adecuado? Primero la persona dice este versículo que yo dije, Odea Hashem echol levav besod yisharim be'edah. Ya lo explicamos. Después dice la verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hagomel hayim tovot shegemalani kol tuv. El cajal tiene que contestar amén para que la verajá sea válida. Porque si él dijo la verajá y no le contestó amén, el reimbursement, el reembolso de las misbot, no se activa. ¿Y qué dice el cajal? El cajal no dice solamente amén. El cajal dice, Mi shegemalcha kol tuv, hu yegemalcha kol tuv sela. Quien te hizo para bien hoy, que haga siempre para ti para bien. Y la persona tiene que contestar, amén, ken yehi razón. Entonces no es solamente, dije el Gomel, next. No, es un paquete. Repito, la persona dice la verajá del Gomel, primero el pasuk, la persona dice la verajá, el cajal dice amén, coma, mi shegemalcha kol tuv, hu yegemalcha kol tuv sela. Por lo menos yo lo digo, porque si yo no lo digo y la gente no lo oye, perdimos. Y la persona tiene que contestar, amén, ken yehi razón. Eso es uno de los mensajes que acá David Amelech nos da. Por eso dice David Amelech, Dios, si me sacas, le dice 2 líneas, Ribono shel olam, sácame de esta cárcel para agradecerte públicamente al milagro que tú me estás haciendo. Un segundito. Dice, aquí no dice la fuente, pero dice que cuando un pájaro tiene que cantarle a Hashem, no es lo mismo si está dentro de una jaula que si el pájaro está volando. Dice David Amelech, si estoy dentro de una jaula, estoy dentro de una cueva, estoy escondido de mis enemigos, no es lo mismo. Pero si me sacas, yo me hago mi commitment, dice David Amelech, de alabar tu nombre. Y esto en parte es lo que nosotros estamos experimentando hoy.
Así que Be'ezrat Hashem, tengamos esperanza que, como dije al principio, que continuemos oyendo noticias buenas de Eretz Israel y que seamos meritorios de la Geulah Shelema, como oímos todos los años. Bayamim Ahem Bazeman Hazeh. Cada año y cada fiesta que viene como Pesach, Purim, Hanukkah, que son fiestas de milagros para el pueblo de Israel, pero especialmente de milagros de salvación, porque cada fiesta tiene su particularidad, pero hay fiestas que tienen que ver con la sobrevivencia y salvación del pueblo de Israel. Las tres fiestas son Pesach, Purim y Hanukkah. Y por eso decimos Bayamim Ahem Bazeman Hazeh. Cada año que celebramos estas tres fiestas tenemos el potencial de que los milagros Be'ezrat Hashem se puedan reactivar. ¿Y cuál fue uno de los milagros más grandes de Hanukkah? Hanukkah HaMizbeach, la inauguración del Bet HaMikdash. Así que tengamos esperanza Be'ezrat Hashem, que estemos en Jerusalén para la fiesta de Hanukkah y que tengamos noticias buenas prontas. Shavua Tov a todas muy buenos días. Baruch Adonai Le'olam, amén ve amén.